En esta ocasión hablaremos sobre la terapia hormonal de feminización. También hablaremos sobre la terapia hormonal de masculinización y sobre el trastorno de identidad de género. Si no te has suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo. Con frecuencia subimos videos con contenidos que pueden ser de mucho interés para todos. La información de todos estos videos es tomada de los libros del Dr. Mario Vega Carbó, médico endocrinólogo con más de 20 años de experiencia. Los mismos los puedes conseguir en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link. El trastorno de identidad de género de hombre a mujer se presenta cuando una persona que nació con genitales masculinos se identifica con las características del sexo femenino, sintiendo el deseo y la necesidad de vivir y comportarse como tal. Esto suele provocar una gran inconformidad y aflicción, además de ansiedad y depresión, al encontrarse dentro de un cuerpo con el que no se siente a gusto. Para conocer más sobre este tema, entrevistamos al Dr. Mario Vega Carbó, que nos responde algunas preguntas. ¿En qué consiste la terapia hormonal de feminización? Se trata de un tratamiento que se utiliza para inducir cambios físicos en el cuerpo provocados por hormonas femeninas durante la pubertad, para promover la concordancia entre la identidad de género y la apariencia. ¿Qué efectos tiene esta terapia en el paciente? Este tratamiento puede reducir la gravedad de la disfonía de género, la angustia psicológica y emocional, y mejorar el funcionamiento social, la satisfacción sexual y la calidad de vida. ¿Cómo es el tratamiento de hormonización femenina? En el caso de las personas con sexo biológico masculino que se sienten mujer, se les administrarán medicamentos para inhibir la acción de la hormona testosterona. También se les suministrarán hormonas femeninas, estrógenos, que causan una disminución de la libido y el crecimiento del vello facial y corporal, un incremento del tejido mamario, una distribución acorde de la grasa y una leve modificación en el tono de voz. ¿A qué edad es aconsejable comenzar un tratamiento hormonal en estos pacientes? Los niños que no se sienten identificados con su propio sexo deben ser evaluados y tratados por un especialista en salud mental. Si esta condición se mantiene en el tiempo y el experto considera que no se va a modificar, se puede comenzar un tratamiento hormonal a partir de los 16 años. Si la terapia se comienza antes de los primeros cambios en la pubertad, se puede evitar las características sexuales secundarias masculinas, como el aumento de vello corporal y los cambios en el tono de voz. De todos modos, es importante analizar cada caso en forma particular. La terapia hormonal no suele usarse en niños. ¿Cuáles son los riesgos de la terapia hormonal feminizante? Algunas de las complicaciones de este tratamiento son trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, triglicéridos altos, cálculos biliares, aumento de peso, defunción hepática elevada, disminución de la libido, disfunción eréctil, alto nivel de potasio, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el riesgo de padecer esterilidad permanente aumenta con el uso prolongado de hormonas, sobre todo cuando la terapia se inicia antes de la pubertad. ¿Con este tratamiento hormonal es posible alcanzar una modificación corporal completa? Si bien se consiguen muchos cambios que permiten asemejarse al género deseado, algunas características físicas no pueden modificarse ni requieren de intervenciones quirúrgicas para complementar la transición. En los casos de mudanza de hombre a mujer, se extirpan los genitales externos y se crea una vagina artificial, y se aumenta el tamaño del pecho mediante cirugía. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los pacientes con estos tratamientos? Por lo general, cuando son realizados con un soporte psicológico adecuado, estos tratamientos tienen muy buenos resultados, con índices de satisfacción superiores al 90%. Por el contrario, la tasa de arrepentimientos son inferiores al 3%, y en la mayoría de los casos se debe a la pérdida de apoyo familiar y social, la inestabilidad personal o la aparición de eventos traumáticos. Ahora hablaremos sobre la terapia hormonal de masculinización. La terapia hormonal de masculinización está relacionada con la conducta a seguir ante el trastorno de identidad de género. Para conocer más sobre esta terapia, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Hay algún motivo específico que provoque el trastorno de identidad de género? De momento, la causa de este trastorno todavía no es conocida. Los estudios realizados destacan que las condiciones psicológicas no serían concluyentes y la crianza y el ambiente en la que la persona se desarrolla no jugaría un rol decisivo en este aspecto. Por otro lado, no hay factores hormonales que los definen de los que no tienen esta condición. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue con un paciente que presenta un trastorno de identidad de género?
Primero, un psiquiatra o un psicólogo evalúa al paciente y realiza un diagnóstico para ver si los síntomas que refiere son compatibles con el trastorno de identidad de género. En caso afirmativo, se realiza una terapia de reasignación sexual, donde a través de una serie de tratamientos psiquiátricos, médicos y quirúrgicos se consigue una transición paulatina desde el sexo con el que el paciente ha nacido a aquel con el que se identifica. ¿Cómo entra la endocrinología en todo este proceso? La endocrinología es la ciencia que estudia el sistema endocrino y las hormonas responsables de regular nuestro organismo. En paciente con trastorno de identidad de género, se realiza un tratamiento hormonal de acuerdo al género al que desea pertenecer, disminuyendo o aumentando las hormonas masculinas o femeninas en su cuerpo. Esto contribuye a mejorar notablemente la calidad de vida de la persona, al conseguir una aceptación de sí mismo. ¿Cómo es el tratamiento de hormonización masculina? En el caso de las personas con sexo biológico femenino que se sienten hombres, se les suministra hormonas masculinas, testosterona, que provocan el cese de la menstruación, el aumento del vello facial y de la libido, la aparición del acné, mayor desarrollo muscular y gravedad en la voz, y la disminución del tejido mamario. ¿Cuánto tiempo demora en tener efectos perceptibles? El tratamiento comenzará a tener resultados visibles a partir de entre los 3 y 6 meses y deberá mantenerse de por vida, ya que de lo contrario se perderán sus efectos. El médico endocrinólogo se encargará de suministrar la dosis hormonal adecuada para garantizar su éxito y evitar la aparición de secuelas no deseadas. ¿A qué edad es aconsejable comenzar un tratamiento hormonal en estos pacientes? Las niñas que no se sienten identificadas con su propio sexo deben ser evaluadas y tratadas por un especialista en salud mental. Si esta condición se mantiene en el tiempo y el experto considera que no se va a modificar, se puede comenzar su tratamiento hormonal a partir de los 16 años. ¿Cuáles son los riesgos de la terapia hormonal de masculinización? Algunas de las complicaciones son sobreproducción de glóbulos rojos, aumento de peso, acné, calvicie de patrón masculino, apnea del sueño, análisis de función hepática elevada, cantidad anormal de lípidos en la sangre, empeoramiento de un trastorno psicológico o maníaco preexistente e hipertensión. Por otro lado, el riesgo de padecer esterilidad permanente aumenta con el uso prolongado de hormonas, sobre todo cuando la terapia se inicia antes de la pubertad. ¿Con un tratamiento hormonal es posible alcanzar una modificación corporal completa? Si bien se consiguen muchos cambios que permitan asemejarse al género deseado, algunas características físicas no pueden modificarse y requieren de intervenciones quirúrgicas para complementar la transición. En los casos de la mudanza de mujer a hombre, se retiran el tejido mamario, el útero, los ovarios y la vagina, y se crean un pene y testículos artificiales que cumplen la función sexual. Es importante aclarar que en todo momento se respeta la autonomía y libertad del paciente de gestionar su propio cuerpo, y es él el que decide hasta qué etapa médica o quirúrgica desea llegar. ¿Qué te está pareciendo este video hasta ahora? Comenta, regálanos un like y suscríbete. Ahora hablaremos sobre el trastorno de identidad de género. Este trastorno es una condición por la cual una persona con un sexo biológico determinado se identifica con las características del sexo opuesto, sintiendo el deseo y la necesidad de vivir y comportarse como tal. Esta situación puede darse tanto de masculino a femenino como de femenino a masculino. El trastorno de identidad de género se refiere a la identidad y no a la orientación sexual, ya que el homosexual, por ejemplo, no rechaza su estado biológico, sino que siente atracción por alguien del mismo género. El síntoma principal de esta condición es la incomodidad y el malestar que padecen los pacientes al encontrarse a sí mismos dentro de un cuerpo con el que no se sienten a gusto. Esto causa un gran sufrimiento emocional al tener que desempeñar un rol en la sociedad distinto al deseado. Para conocer más sobre este tema, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Hay algún motivo específico que provoque el trastorno de identidad de género? De momento, la causa de este trastorno todavía no es conocida. Los estudios realizados destacan que las condiciones psicosociales no serían concluyentes. La crianza y el ambiente en la que la persona se desarrolla no jugaría un rol decisivo en este aspecto. No hay factores hormonales que los diferencien de los que no tienen esta condición. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue con un paciente que presenta un trastorno de identidad de género? Primero, un psiquiatra o un psicólogo evalúa al paciente y realiza un diagnóstico para ver si los síntomas que refiere son compatibles con las de este trastorno. En caso afirmativo, se realiza una terapia de reasignación sexual. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los pacientes con estos tratamientos?
Cuando son realizados con un soporte psicológico adecuado, estos tratamientos tienen muy buenos resultados, con índices de satisfacción superiores al 90%. Por el contrario, las tasas de arrepentimiento son inferiores a 3%, y en la mayoría de los casos se deben a la pérdida del apoyo familiar y social. ¿Con un tratamiento hormonal es posible alcanzar una modificación corporal completa? Si bien se consiguen muchos cambios que permiten asemejarse al género deseado, algunas características físicas no se pueden modificar y requieren de una intervención quirúrgica para complementar la transición. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los pacientes con estos tratamientos? Como se comentaba anteriormente, por lo general, cuando son realizados con un soporte psicológico adecuado, estos tratamientos tienen muy buenos resultados, con índices de satisfacción superiores al 90%. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta, ¿qué te ha parecido? Regálanos un like y suscríbete. No olvides que los libros del Dr. Mario están en Amazon. En la descripción de este video te dejaremos el link.